Les pido por favor que se ubiquen ahí en Efesios capítulo 5, el versículo 21. Y dice el libro de los Efesios capítulo 5, verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Que el Señor bendiga su santa y poderosa palabra. Por lo general, nosotros vamos a enfrentar este tipo de problemas en la vida. Problemas de autoridad o problemas con la autoridad. Para empezar a hablar de este tema, es necesario que recordemos cuál es el diseño original de Dios para todos nosotros, los seres humanos. Dios, en todas las cosas que diseñó y que creó, Él estableció un orden. La palabra de Dios dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz, y dice también que Dios es Dios de orden. ¿Estamos claros? Por lo tanto, Dios estableció un orden en la creación. Dice la palabra ahí en el libro de Génesis que cuando Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces Dios comenzó la creación y a ordenar todas las cosas y a poner cada cosa en su lugar. Dice el Espíritu Santo más adelante, en los libros de más adelante, ¿verdad? Dice la sabiduría en el libro de los Proverbios. Ahí estaba yo con Él, dice, ordenándolo todo. Entonces Dios puso un orden. Y hay 4 ámbitos de la vida en los que nosotros vamos a encontrar un orden establecido y fue establecido por Dios. El primer ámbito es la familia. El segundo es el Estado. El tercero es la iglesia. Y el cuarto es el ámbito laboral o el trabajo. Dios puso autoridades en cada uno de estos ámbitos. Puso autoridades en la familia, puso autoridades en la iglesia, puso autoridades en el Estado, en la nación, y puso autoridades también que están sobre nosotros en el ámbito laboral. En esos 4 aspectos de nuestra vida nosotros vamos a estar enfrentándonos a las autoridades. Pero a ese enfrentamiento que yo le llamo, dice el libro de los Efesios capítulo 5 versículo 21, que cuál debe ser nuestra conducta o nuestro proceder ante las autoridades. Efesios 5, 21, sométanse. O en otras palabras, como dicen otros versículos, sujétense. Porque ¿qué sería de este mundo si Dios no hubiese establecido orden y Dios no hubiese puesto autoridades? Aquí habría, ¿qué cosa? Caos. Igual a como estaba la tierra en el principio, desordenada y vacía. La tierra, si no hubiesen autoridades en cada uno de estos aspectos de la vida, todos nosotros estaríamos agarrándonos de las mechas los unos con los otros. Si aún habiendo autoridades, eso pasa, cuánto más si no hubiesen autoridades, ¿verdad? Por lo tanto, este es el diseño de Dios. Y quiero decirle que para la familia, la palabra de Dios dice ahí nomás en el verso 22, de ahí de los Efesios capítulo 5, las casadas, ¿qué dice? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. A los hijos, dice el libro de los Efesios capítulo 6 versículo 1, que lo puede leer ahí, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, en la familia hay una organización que es el marido, cabeza del hogar, cabeza de la mujer, y los padres que son cabeza de los hijos. La mujer se sujeta al marido como cabeza de hogar y los hijos se sujetan a los padres. ¿Estamos claros?
Ese es el orden establecido por Dios. Cuando en la familia ese orden se altera, ¿qué pasa? Pasa lo que ocurrió en Edén. ¿Qué ocurrió en Edén? La mujer tomó la iniciativa, usurpó el lugar de autoridad del hombre y entonces se desató, ¿qué cosa? El caos. Para el Estado, dice el libro de los Romanos, el capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores. El apóstol Pedro dice, honrad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y ese rey en nuestras versiones está ahí en minúscula porque se está refiriendo al rey que gobierna en el Estado, al presidente en el caso de las repúblicas, como la República de Nicaragua. Tenemos un presidente. ¿Y qué dice Romanos capítulo 13? Sométanse a las autoridades superiores. ¿Estamos claros? Para la iglesia, dice Hebreos capítulo 13, verso 17. Miren, no los estoy llevando allá porque nos vamos a llevar mucho tiempo. Entonces solamente estoy parafraseando. Si usted lo quiere apuntar, excelente. Hebreos capítulo 13, verso 17 dice, en cuanto a la iglesia, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ese es el orden de Dios en la iglesia. Para que en la iglesia no haya ¿qué? No haya desorden, no haya ¿qué cosa? Caos, no haya pleitos. Muy bien. Y en el ámbito laboral, la palabra de Dios dice en 1 de Pedro capítulo 2 verso 18, que lo voy a leer de la versión Biblia la palabra, porque me gusta la manera en que lo dice. 1 de Pedro 2, 18 dice, que los empleados acaten con todo respeto las órdenes de sus jefes, no solo de los buenos y amables, sino también de los insoportables. ¿Cuántos de ustedes han tenido jefes insoportables alguna vez? A ver, ¿se escuchó? ¿Cuántos de ustedes han tenido jefes insoportables alguna vez? Levante la mano, hermano, sin miedo. ¿Han tenido jefes insoportables? Pero te has tenido que someter a ellos, ¿sí o no? Hermanos, hay jefes que son insoportables, pero ¿qué dice la Biblia? Acata con todo respeto las órdenes de tus jefes, no solo de los que son buena onda, como dicen los chavalos, pero también de los que son insoportables. Hay que acatar sus órdenes con todo respeto. Eso es lo que hace un buen cristiano. Un buen cristiano es un buen hijo que se sujeta a sus padres. Una buena cristiana es una mujer que se sujeta a su esposo. Un buen cristiano es un cristiano que se sujeta a las autoridades del Estado y que respeta, ¿sí o no?, a las autoridades del Estado. Y vamos a ver por qué hablamos hoy de problemas de autoridad. Porque hay problemas con la autoridad. Muchas veces tenemos problemas con esta palabra. No nos gusta la palabra autoridad. Y máxime cuando el marido la usa y le dice a la esposa, yo soy la autoridad aquí. Dice la esposa. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de que Dios ha puesto autoridades, sabemos que las autoridades en cualquiera de estos ámbitos de la vida tienen a un Señor por encima de ellos, ¿verdad? Ese Señor es Dios. Toda autoridad es puesta ¿por quién? Por Dios. Entonces, todos los que están ejerciendo autoridad sobre otros, tengan en cuenta que sobre ustedes está el Señor. Y que ustedes, los que son jefes, por ejemplo, ¿verdad?, los que tienen a cargo de ustedes a algunas personas, tienen que ser amables.
No tienen que ser autoritarios. No tienen que ser unos tiranos. Ahora, ¿por qué hablar de problemas con autoridad? Problemas con la autoridad. Antes del ser humano, hubo un ser que tuvo problemas con la autoridad. El diablo. Dice la profecía en el libro de Isaías que el diablo quería ser igual a Dios. Dice: sobre las alturas de las nubes subiré y pondré mi trono ahí y seré semejante al Altísimo. No quería sujetarse, sino que él quería arrogarse la autoridad que solamente a Dios le pertenece. Entonces, por naturaleza, el diablo es un rebelde que no está conforme con la autoridad y se rebela. Luego de haberse corrompido, dice la Escritura que Satanás corrompió al ser humano para que se rebelara contra Dios en el Edén. Dios le dio una orden al ser humano y éste se rebeló contra esa orden. Más dice la Escritura acerca de otros también que han tenido problemas con la autoridad o problemas de autoridad. Dice el libro de Judas en el versículo 6. Judas, el versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. El pasaje es algo oscuro, ¿verdad? Pero parece indicar que hubo ángeles que no respetaron la autoridad puesta por Dios, o que invadieron el cargo o las prerrogativas de otro ser, prerrogativas y derechos que no le correspondían a este grupo de ángeles rebeldes. Y dice la Escritura que ellos no mantuvieron su posición de autoridad. Entonces, así como Satanás, hubo un grupo de ángeles también que no estuvo de acuerdo con la autoridad puesta por Dios y se rebelaron. Ahora quiero llevarlos al Antiguo Testamento, hermanos, al libro de Números, el capítulo 16. Esta es la famosa rebelión de Coré. Dice la palabra de Dios en Número 16:1 que habían dos hombres, o bueno, tres. Uno era Coré y el otro era Datán y Abiram. Estos se levantaron con otros 250 hombres y le dijeron a Moisés: Moisés, ya estamos hartos de ti y de Aarón. ¿Por qué tú nos tienes que estar diciendo lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Quién te ha puesto a ti por jefe? Aarón y Moisés. Entonces Moisés cayó sobre sus pies, porque usted sabrá que la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Y en lugar de pelear con ellos, se postró sobre su rostro, dice la Biblia, y dijo: mañana Dios va a decirnos a nosotros, a ustedes y a todo el pueblo, a quién ha elegido Él para que esté sobre este pueblo. Así que les voy a recomendar una cosa, le dice Moisés a estos hombres: mañana tráiganse unos incensarios y vengan a ofrecer fuego delante del Señor para que Él diga si ustedes o nosotros vamos a dirigir este santo pueblo. Así que ellos estuvieron de acuerdo. Pero también dice la Biblia que Moisés mandó a llamar a otros dos en el versículo 12 que se llamaban Datán y Abiram, y ellos respondieron: no nos da la gana de ir. No nos da la gana de ir. Porque ¿quién es Moisés para venir a darnos órdenes a nosotros? ¿Se da cuenta entonces cómo empieza la rebelión contra la autoridad puesta por Dios? Moisés los manda a llamar y son tan arrogantes de decir: no nos da la gana de ir. Ahora, ellos le reprochan a Moisés: mira, tú nos prometiste, como si fuese Moisés el que había prometido. Pero ellos le dicen: tú nos prometiste que nos ibas a meter en la tierra donde fluye leche y miel, y aquí estamos todavía varados en este desierto. ¿Quién nos asegura a nosotros que Dios te ha puesto sobre nosotros, si no nos has llevado a la tierra que tanto nos has prometido? Porque muchas veces va a suceder que muchos en la iglesia también, porque la iglesia es el pueblo de Dios, ¿sí o no?
Muchos en la iglesia no van a estar de acuerdo con la manera en que Moisés está dirigiendo. Muchas veces va a pasar eso, y por eso es que hay iglesias que se han dividido. Porque hay datanes, hay abiranes, hay corés, si es el plural de Coré, ¿verdad? Coreses, que no les gusta, no les agrada Moisés. Y se levantan contra Moisés y le dicen, midamos fuerzas, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el clímax de todo esto? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo terminó? Y dice la Biblia que Dios, oiga bien, que Dios estaba irritado, airado. Dios estaba airado por esta conducta de estos rebeldes. ¿Estamos claros? Estaba irritado. Lea el versículo 20, vamos a puntualizar. El versículo 21. Leamos desde el 20, dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. ¡Wow, hermano! Dios iba a consumir a todo el pueblo en su ira porque se estaban rebelando contra la autoridad que Dios puso ahí. ¿Y sabe qué hizo Moisés? 22. Y ellos se postraron sobre su rostro y le dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es solo un hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habla a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y habló a la congregación, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y ahora Moisés le lanza un reto, no a Dios, sino a la gente, y le dice Moisés, ahora estos rebeldes están parados cada uno en la puerta de su tienda. Y si ocurre que estos hombres caen muertos, como se muere cualquier persona común y corriente, entonces Dios no está de parte mía. Pero si algo nuevo ocurre aquí, algo que nunca en la vida se ha visto, entonces Dios está de parte mía. ¿Y sabe qué pasó? Dice que la tierra se abrió y ellos descendieron vivos al Seol. Dice que la gente espantada corría gritando, Dios, que no muramos nosotros juntamente con ellos. Por eso les dije que este era un cuadro trágico, tremendo. Ahora yo con esto no les estoy metiendo en miedo. Yo con esto no pretendo meterlos en miedo, porque eso es lo que está en la Biblia escrito, ¿no? Cada uno juzgue lo que está leyendo ahí. Pero ahora viene la pregunta, ¿por qué es difícil para muchos de nosotros sujetarnos? Porque el texto principal de esta meditación dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando no hay temor de Dios, no podemos sujetarnos. Cuando no hay temor de Dios, no podemos someternos. Nos cuesta someternos, nos cuesta sujetarnos. Por causa del pecado que mora en nosotros, es que nosotros muchas veces tenemos problemas con la autoridad. Y no solo nosotros, pero también aquellos que ejercen autoridad, muchas veces tienen problemas, porque por el pecado que mora en cada uno de nosotros. Ahora, hemos hablado de los que no están de acuerdo con la autoridad puesta por Dios. Y eso lo puede ver usted en cualquier ámbito de la vida. Lo hemos visto en el ámbito del pueblo de Dios, en la iglesia. Cuando hay muchos que no están conformes con los pastores que están. Pero eso puede pasar también en la casa, en la familia. Cuando la mujer no está conforme con la autoridad de su marido y se le revela. Y ahí en esa casa la que manda no es el hombre, sino la mujer. Para las mujeres muchas veces no es fácil sujetarse. Y eso está en el ADN, porque la misma Eva le costó. ¿Verdad? Le costó. Ahora, hemos hablado de aquellos que no se sujetan a la autoridad. Puede pasar en el hogar, puede pasar en la casa con los hijos que se rebelan con los padres, contra los padres. ¿Pasa o no pasa?
Puede pasar en el ámbito del gobierno, ¿verdad? De que muchos no están conformes con la directiva, con el gobierno, y entonces las protestas, las revueltas, la guerra civil, esto y lo otro. Y puede pasar también en el ámbito laboral, cuando tú no estás conforme con el jefe que tienes. Y entonces empezamos ahí a hacer unas maniobras, unas tretas, a serruchar el piso para votar al jefe que está y para ponernos nosotros. Puede suceder. Hemos hablado entonces de los que no están de acuerdo con la autoridad. Pero ¿qué pasa con los que ejercen mal su autoridad? Porque no solo nosotros tenemos problemas con sujetarnos a la autoridad, pero también los que ejercen autoridad muchas veces tienen problemas de autoridad. Son autoritarios y son abusivos. ¿Estamos claros? Porque la autoridad muchas veces, el poder, puede enfermar a las personas. Un marido maltratador es un marido que no está ejerciendo bien su autoridad. Está teniendo problemas de autoridad. Unos padres abusivos que explotan a sus hijos y los mandan a trabajar y después le quitan el dinero, ¿están ejerciendo mal su autoridad, sí o no? ¿Están abusando, sí o no? Un padre que viola a su hija, a su hijastra, o viceversa, qué sé yo, la madre que viola al hijastro, etcétera, puede ocurrir. ¿Son abusos de autoridad, sí o no? Todos los que han sido investidos con cierta autoridad, hermanos, pueden caer en este problema, porque a través de la historia también han habido gobiernos tiránicos, de hombres y mujeres enfermos de poder, que han pisoteado gente y han matado gente para enriquecerse. ¿Pasa o no pasa? Un jefe explotador también lo hay, ¿sí o no? Todos los que han sido investidos con cierta autoridad sobre otros tienen por encima de ellos, dije al principio, al que es Señor de todos. Dijo el Señor Jesús, le dijo a Pilato: ninguna autoridad tendría sobre mí si esa autoridad no te fuese dada ¿de dónde? De arriba. Toda autoridad puesta por Dios. Me gusta una historia, y les voy a contar esta historia bien interesante para aquellos abusivos de poder, aquellos autoritarios. Hay una historia de un hombre abusivo de poder. Era un funcionario del gobierno. Llegó a una finca de un campesino y llegó con toda la autoridad que tiene, le enseña la placa, le dice: yo soy fulano de tal, soy funcionario del gobierno y vengo a inspeccionar esta finca para ver que no haya ninguna violación a la ley. Así que no le estoy pidiendo permiso, solamente le estoy avisando que voy a entrar y voy a revisar absolutamente cada rincón de esta finca. Y le dice el viejito campesino al hombre, al funcionario, le dice: mire, está bien, te revise lo que usted quiera, solamente le pido por favor que no se meta a la parte de atrás de la finca. Y entonces viene el hombre y le saca la placa de funcionario público y le dice: ¿usted sabe quién soy yo? Yo soy un funcionario público y yo puedo revisar donde se me dé la regalada gana porque yo tengo autoridad. Dice el campesino: está bien, pase, haga lo que usted quiera. El hombre siguió trabajando en lo suyo, picando la leña, cosechando, qué sé yo, y de repente oye los gritos del funcionario público pidiendo auxilio, auxilio, auxilio. Y era que en la parte de atrás donde el campesino le dijo que no entrara, el hombre se metió y el toro que estaba ahí venía siguiéndolo. Y cuando él oye los gritos de auxilio, ¿sabe qué le dijo el campesino al hombre? Enséñele la placa al toro, enséñesela. Y yo no sé si el toro sabía leer, hermano. Yo no sé si sabía leer. Pero eso es lo que pasa muchas veces con los abusivos, ¿verdad? Cuando aquellos que tienen investidura creen que son intocables. Creen que porque tienen investidura nadie les puede decir nada. Creen que porque tienen investidura
pueden abusar de ese poder que Dios les dio. El apóstol Pedro dice, por ejemplo, a los ancianos, a los pastores: apacentad la grey de Dios. Lo mirábamos en el estudio del día miércoles con el hermano Marvin, que estudiamos primera de Pedro capítulo 5. Y decía, no por la fuerza. No maltraten a las ovejas, le dice Pedro a los pastores. No como teniendo señorío sobre ella. Porque ustedes no son los dueños de las ovejas. Ustedes solamente son siervos de Dios. Amén. No hay excusa para aquellos que abusan del poder. No hay. Y todos ellos van a tener que rendir cuentas al que está sentado para juzgar. Ninguna autoridad, escuche bien, ninguna autoridad ha sido puesta, ni en el Estado, ni en la familia, ni en el trabajo, ni en la iglesia. Ninguna autoridad ha sido puesta para humillar, para pisotear y para destruir a otros. 2 Corintios capítulo 13, verso 10. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. No es para destruirlos, no es para pisotearlos, no es para humillarlos, es para edificarlos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay abusos de poder. En el Antiguo Testamento encontramos cualquier cantidad de historias que hablan de los abusivos, de los que abusaron de poder. Hubieron sacerdotes como los hijos de Elí. ¿Recuerdan esa historia? ¿No se acuerdan? Si no se acuerdan, la vamos a ir a leer. Ahora sí todos la recuerdan. Los hijos de Elí, dice la Biblia, que eran abusivos, eran los sacerdotes. Y cuando los hijos del pueblo venían a ofrecer su sacrificio, le decían: mira, esta parte de la carne, la más gordita, déjamela para acá. Esto es mío. Y lo demás, ofréceselo al Señor. Y al que no se la quería dar, le decía: mira, es que yo se la ofrecí al Señor, no te la puedo dar a ti. ¿Quién te ha dicho vos que me podés contradecir a mí si yo soy el sacerdote? Déjame esta pieza aquí, si no te la voy a tener que quitar por la fuerza. ¿Se dan cuenta? Eso hacían los hijos de Elí. Y no solo eso, llegaban al colmo de que aquellas mujercitas santas que llegaban a ofrecer sacrificio al Señor o a presentar ofrenda o a participar, qué sé yo, de las fiestas, y no tenían dónde quedarse, se quedaban a dormir a las puertas del tabernáculo. ¿Y saben qué hacían los hijos de Elí? Las violaban, porque ellos eran los sacerdotes. Ahora, ¿se han dado casos de religiosos que abusan de su poder, sí o no? Hermano Erling me contaba de este famoso caso de la luz del mundo. Y ese no es el único caso. Hay miles de casos que se han dado de sacerdotes, de pastores, de predicadores, de hombres supuestamente siervos de Dios, que han abusado de su autoridad y que terminan haciendo cualquier cantidad de cochinadas. Hubieron hombres en el Antiguo Testamento, profetas, reyes, incluso jueces, que abusaron de su autoridad, que hicieron un mal ejercicio de la autoridad. Ahora, ya con esto voy a terminar, yo les pregunto, ¿qué pasa cuando hay abusivos de poder que están ejerciendo mal su autoridad? Eso nos da derecho a nosotros a violar el mandamiento: sujétense y sométanse. A ver, ¿nos da derecho o no nos da derecho? ¿Nos da derecho o no nos da derecho? Es que el mandamiento no dice sométanse si acaso tal cosa. No es condicional. No es condicional. Y por lo tanto, usted tiene que someterse aún, oiga bien, aún cuando haya abusivos en el poder.
Y entonces comienzan las preguntas: hermano, pero si mi jefe me explota, hermano, pero si mi marido me maltrata, hermano, pero si el pastor es un gritón, un abusivo, un qué sé yo. La Biblia dice: sujétese a las autoridades. Y usted dirá: entonces a Dios le gusta que nos maltraten. Dios es un sádico que está tranquilo cuando nosotros somos abusados por los que están en el poder. Le voy a regalar un versículo o dos. Vamos a ver el libro de Mateo capítulo 5, versículo 38 en adelante. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo: no resistáis al que es, ¿qué dice el Señor? No resistáis al que es, ¿qué cosa? Malo. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quisiera tomar de ti lo prestado, no se lo rehuses. ¡Wow! Esto es lo que debo hacer ante los abusivos, dirá usted. Sí. Sí, no resistas al abusivo, porque no puedes tomar justicia por tus propias manos. Como mi patrón me explota, entonces le voy a robar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar por esos que dijeron amén. Vamos a orar, no se me vayan. Vamos a orar por esos que dijeron amén. ¿Oyeron? No se me vayan sin que oremos por ustedes. No, hermano. Que porque mi patrón me explota le voy a robar. No. Porque no es ojo por ojo, diente por diente. ¿Sabe qué tiene que hacer? Con este sí termino, porque me falta, pero con esto termino. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ser abusado por someterme a la autoridad, ¿es padecer conforme a la voluntad de Dios, sí o no? Amén. ¿Qué tengo que hacer? Dice el apóstol Pedro: encomienda tu alma, encomienda tu causa al Creador. Y tú, haz el bien, sigue haciendo el bien, hermano. Y eso sí, para las que preguntaron: y si mi marido me maltrata, quiere decir que porque me tengo que sujetar a él no lo puedo dejar. Dice la Biblia: encomienda tu causa al Creador. Órale, pídale al Señor. Si está siendo abusada por quien sea, si está siendo abusado, órale a Dios. Y la mujer que está siendo maltratada, pídale a Dios que cambie a tu marido. No que te cambie el marido, que cambie a tu marido. Amén. Sí, hermano. Hay que orar, porque Dios es el que venga. Oiga bien, quédese con esta frase: Dios es el vengador de las causas nobles. Dios es el vengador. Dios va a hacer venganza. Dios te va a hacer justicia con tu adversario. ¿Se acuerdan de la viuda? ¿Qué le pedía al juez injusto? Hazme justicia con mi adversario. Y si ese juez injusto le hizo justicia a la viuda, ¿qué no hará el Señor por nosotros? Amén. Así que, amados hermanos, todos aquellos que hemos tenido problemas de autoridad y con la autoridad, encomendemos nuestra causa al Señor para que Él nos haga justicia. Dios me los bendiga, me los guarde hoy, mañana y siempre. Accede a todo nuestro contenido suscribiéndote a este canal y siguiéndonos en todas nuestras redes.